Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, verso 11. Gloria al Señor. Estamos leyendo en la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, verso 11. Todos nosotros conocemos ya ese verso y usted debe ya de recitar ese verso de memoria. Bendecido sea el Señor para siempre. Estamos en Romanos capítulo 13, verso 11. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13, 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Señor, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, en esta hora estar en tu presencia, en este lugar donde no estamos como muchos de tus hijos en muchos lugares huyendo, Señor, porque lo están persiguiendo de lugar en lugar. No tienen lugar donde reunirse en un salón con aire acondicionado. Pero aquí estamos nosotros por tu gracia, Señor Jesucristo, porque tú nos has dado, Señor, esta libertad en este país, Señor, donde nos encontramos. Pidiéndote, Señor, en esta hora, que tú que conoces nuestros pensamientos, tú que conoces nuestros corazones, conoce nuestro pasado, presente y futuro. Que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros mediante tu santa palabra. Que tu palabra, Señor, fluya libremente. Que la misma sea fructífera en nuestras vidas. Que nosotros demos frutos que glorifiquen tu santo divino nombre, Padre. Señor, al poner tu palabra en obra, al aplicar tu palabra en nuestras vidas, en esta hora te suplicamos que esos dones de tu Santo Espíritu se sigan manifestando en nuestros medios, que ese don de sabiduría se manifieste en nuestros medios para poder comprender tu santa palabra. En el nombre de Jesús, poder predicar la misma, enseñar la misma en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Atamos también todo poder de las tinieblas que quiera levantarse contra el conocimiento de la palabra de Dios. Lo atamos y lo declaramos inoperante en esta hora. En el nombre de Jesús echamos fuera todo poder de las tinieblas de nuestros entornos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fuera en el nombre de Jesús, porque el Cristo está, escrito está en mi nombre. Echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús echamos fuera todo poder de las tinieblas que quieran estorbar a los que queremos escuchar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo suplicamos y a ti damos toda la gloria, Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Siempre, amados, alabando y glorificando el nombre de Jesucristo. Bendecido sea el Señor para siempre. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 13, verso 11. Gloria al Señor para siempre. El apóstol Pablo escribiendo a los romanos, a una iglesia que él no fundó, pero fue una iglesia, amados, que recibió el mensaje de la palabra de Dios. Era una iglesia mixta de judíos y también de gentiles. Gloria al Señor. Y el enemigo trató de destruir esta iglesia, obviamente porque habían diferentes costumbres culturales. Bendecido sea el Señor. Habían diferentes costumbres de culturas. Los judíos, pues, que se habían convertido, muchos de ellos, pues, seguían practicando su tradición de guardar días, de no comer ciertas carnes, gloria al Señor para siempre. Y eso ellos lo traían de allá del judaísmo, bendecido sea el Señor. Lo podemos ver todas estas cosas en el capítulo 14 del libro de Romanos, bendecido sea el Señor. Y el enemigo trató de usar estas diferencias culturales de judíos y gentiles, gloria al Señor. Trató de causar división en esta congregación de los romanos.
usando estas diferencias, gloria al Señor. Pero el enemigo, amados, no pudo vencer, porque siempre cuando el enemigo quiere hacer algo, quiere destruir, quiere hacer estrago en la obra de Dios, el enemigo tiene que salir derrotado, porque la palabra del Señor nos dice que el Dios de paz ha puesto en breve a Satanás bajo las plantas de vuestros pies. Romans 16:20, Romanos 16:20. Así que, mis amados, cada vez que el enemigo trata de atacar, de destruir la obra, siempre queda aplastado bajo las plantas de nuestros pies. Estoy hablando bajo las plantas de aquellos que sirven al Señor, de aquellos que aman al Señor, de aquellos que adoran en espíritu y en verdad al Señor. Bendecido sea el Señor para siempre. Son los que tienen vencido al enemigo bajo las plantas de los pies. ¿Por qué, amados? Porque el Señor los ha puesto al diablo bajo nuestras plantas. Repito, el Dios de paz. ¿Cuántos creemos que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios de paz? No es un Dios de paz, es el Dios de paz. Gloria al Señor, que guarda nuestros corazones y nuestras mentes. Y el Dios de paz guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Bendecido sea el Señor para siempre. Y ese mismo Dios de paz es el mismo que ha puesto al diablo bajo las plantas de nuestros pies. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que el enemigo trate de hacer contra la iglesia de Jesucristo, jamás, para destruir la iglesia de Jesucristo, jamás podrá lograrlo. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16. Ahí están las palabras estas: bendecido sea el Señor para siempre. De manera, amado, que el enemigo trató de destruir esta iglesia en Roma. Bendecido sea el Señor para siempre. Y ahí en el capítulo 14 nos narra que trató de destruir la iglesia por ciertas diferencias de tradición, ciertas diferencias culturales, gloria al Señor, porque era una iglesia mixta, había judíos y había gentiles, gloria al Señor. Y ahí en Romanos capítulo 14 podemos ver algunos ejemplos. Capítulo 14 de Romanos, gloria al Señor, gloria a Jesús, versículo 17, Romanos 14, 17, donde el apóstol Pablo les escribe y le dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que habían contiendas. El enemigo trató de levantar contiendas unos contra otros, concernientes a bebidas y comidas. Bendecido sea el Señor, basados en tradiciones, gloria a Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, le escribe a los romanos en el capítulo 14, verso 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Gloria al Señor para siempre, porque eso es lo que el enemigo ha venido a quitar la paz. El enemigo, que es el diablo, el Señor lo reprenda, ha venido a quitar nuestra justicia en Jesucristo. Porque si somos justos en Jesucristo, es porque Jesucristo vive en nuestros corazones. El enemigo ha venido a quitar el gozo del Espíritu Santo. Gloria al Señor para siempre. Pero el Señor Jesucristo nos ha dado autoridad sobre todo poder de las tinieblas, amados, para vencer al enemigo cuando Él venga a hacer estas cosas. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Gloria al Señor para siempre. El versículo 19 de Romanos 14, 19 dice: así que sigamos lo que ayuda a la paz. Sigamos lo que ayuda a la paz y a la edificación de los unos a los otros. El verso 20 dice: y no destruyas la obra de Dios por causa de comida. Gloria al Señor. Hoy repito, esto es de comidas y bebidas y de guardar el día de reposo y otros días más. Gloria al Señor. Eso está basado en las tradiciones judías. Gloria al Señor. Pero ya que esta iglesia era una iglesia compuesta de gentiles y judíos, el enemigo quiso traer divergencia o división en esa congregación, amado, basada en estas diferencias culturales o tradiciones. Por eso que el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, le habla a esta iglesia de Roma:
a través del apóstol Pablo y le dice en Romanos 14:20, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es al hombre hacer tropezar con lo que come. Gloria al Señor. Ustedes saben que la palabra del Señor nos narra, gloria al Señor, en el libro de Hechos, gloria al Señor, capítulo 10 de Hechos, cómo el Señor le mostró a Pedro una visión y cómo el Señor bajó del cielo un lienzo, por 3 veces lo hizo, y había diferentes animales ahí, pero no habían animales limpios, habían animales que de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a lo que Dios le había enseñado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ellos no podían comer, porque el Señor quiso usar eso para ilustración de cómo uno debe apartarse del mal, de cómo uno debe consagrarse al Señor, de cómo uno debe vivir en santidad para el Señor. Bendecido sea el Señor para siempre. Entonces, pues, el Señor les enseñó a través de la ley de Moisés, la ley ceremonial o ritual, gloria al Señor para siempre, de ciertos animales que ellos podían comer y otros no podían comer, de ciertos peces que ellos podían comer, otros no. Gloria al Señor para siempre. Y esto pues todavía el apóstol Pedro, aunque estaba en el tiempo de la gracia, ya en Hechos capítulo 10, podemos ver que él todavía preservaba esas cosas, esas tradiciones en su corazón, en su vida, porque él había crecido en eso. Gloria al Señor. Y el Señor le da una visión al apóstol Pedro de un lienzo de animales que no eran animales los cuales él estaba acostumbrado a comer, puesto que Dios se lo había prohibido en el Antiguo Testamento. Pero que todavía el apóstol Pedro tenía esa mentalidad. Y era el Señor que estaba obrando en Pedro, porque por el camino venía un soldado enviado por un centurión, gloria al Señor, que se llamaba Cornelio. Gloria al Señor, porque este centurión, como dice la palabra del Señor, daba limosna, daba ofrendas a la obra de Dios, gloria al Señor, y ayudaba mucho a la nación judía, bendecido sea el Señor, pero buscaba al Dios de Israel y oraba y ayunaba, y un ángel se le apareció a este centurión Cornelio y le habló y le dijo lo que tenía que hacer, e ir a buscar al apóstol Pedro, gloria al Señor. Y mientras el apóstol Pedro vio esta visión por 3 veces, porque 3 veces el Señor tiene que bregar con nosotros muchas veces. A veces que el Señor solamente una sola vez a algunas personas y ya basta. Pero a veces que el Señor tiene que bregar no solamente una vez, 2 veces, 3 veces, hasta 4 veces, y cuántas veces el Señor tenga que bregar con uno para quitar ciertas cosas de uno, amados, que están estorbando lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesús la gloria. Así que, mis amados, el apóstol Pedro vio por 3 veces este lienzo que bajaba del cielo con animales inmundos, bendecido sea el Señor para siempre. Y el Señor le dijo a Pedro, le dijo, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que nunca en mi vida por estos labios ha cruzado cosa inmunda. Y el Señor le dijo, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Bendecido sea el Señor para siempre. Sí, mi amado, eso nos enseña una lección, pero muy grande. Porque a veces que nosotros queremos limpiar a la persona, queremos que la persona cambie cuando yo quiero cambiarle, y no dejamos que el Espíritu Santo sea el que bregue en esa persona. Nosotros lo que nos toca es predicar la palabra, enseñar la palabra, amados, y que el Espíritu Santo bregue con esa persona. Ni tú ni yo estamos aquí, amados, para condenar a nadie, para mandar a la gente para el infierno, para decirle tú eres un inmundo. Gloria al Señor. Hay mucha gente que viene a esta iglesia y ha venido a esta iglesia, vienen de las calles, vienen vestidos de una manera, amados, y nosotros, pues, si ellos quieren aceptar a Jesucristo, pueden entrar por esas puertas. Si quieren escuchar la palabra de Dios, pueden entrar por esas puertas. Usted ni yo podemos cambiar a la persona. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo sea el que cambie a esa persona. Hay veces, por eso que hay muchos cristianos dentro de muchas iglesias que en vez de ayudar a la iglesia a crecer, lo que empujan a la gente para afuera, diciéndole que se tienen que quitar esto, se tienen que quitar lo otro, se tienen que cambiar esto. La persona ni se ha arrepentido todavía, ni ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Gloria al Señor. Y en vez de ayudar a la obra de Dios, lo que muchos hacen es echar a perder la obra que Dios quiere hacer en la vida de esa persona, que ni todavía esa persona ha creído en Él, que ni todavía esa persona le ha aceptado.
Gloria al Señor, porque Dios obró contigo, porque Dios obró en usted y lo cambió en un momento a otro, en un relampagazo. Gloria al Señor para siempre, como relámpago, un pestañazo, no quiere decir que Dios obra de la misma manera con todo el mundo, porque no todo el mundo es igual. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo para siempre? Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que predicar la palabra, enseñar la palabra y enseñarles a ellos el camino de la verdad, y el Señor se encargará de lo demás. Bendecido sea el Señor para siempre. Y no ser de piedra de tropiezo en la casa del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? No destruya la obra de Dios. No destruya la obra de Dios por causa de comida, porque Dios obró contigo de una manera. No quiere decir que Dios va a obrar con esa persona a la misma rapidez que obró contigo. Bendecido sea el Señor para siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Como mi papá decía, si no puedes glorificar, diga ouch, porque te cayó el limón en la llaga. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada creado que no sea manifiesto ante su presencia, sino que todas las cosas están descubiertas, amados, ante los ojos de aquel a quien nosotros le tenemos que dar cuenta. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 4, versos 11 y 12. Bendecido sea el Señor. Amados, tenemos que dejar que la palabra de ese Señor sea el que obre en la persona. Que la palabra de Dios sea el que cambie a la persona. Bendecido sea el Señor para siempre. Eso es un problema, amado, que existe en muchas congregaciones. El ser humano tratando de cambiar a otro ser humano. Bendecido sea el Señor. Si todavía Dios está bregando contigo, bendecido sea el Señor. A pesar de los años que tienes en la iglesia, el Señor todavía no ha podido lograr lo que quiere lograr contigo por tus actitudes. Bendecido sea el Señor. Por la manera de muchos dentro del pueblo del Señor, el Señor no puede terminar de hacer. Gloria al Señor. Hay que dejar, amado, que el Señor bregue. Que el Señor bregue en cada corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo para siempre? Al nombre de Jesús la gloria. Bueno es no comer, Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. ¿Tienes tu fe? El Espíritu Santo le dice por boca del apóstol Pablo, gloria a Dios, Romanos 14, 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bendecido sea el Señor. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Versículo 23. Pero el que duda si come, óigalo bien, el que duda si come porque come sin fe, todo lo que no es de fe, es que pecado. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo para siempre? Así que el enemigo, hablando, amados, el enemigo que quería destruir esta congregación. Pero el Espíritu Santo, como vio que el enemigo trató de destruir diferencias culturales, diferencias de tradiciones en esta iglesia, amado, el Espíritu Santo empezó a bregar, amado, y esta iglesia pues asimiló la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Tenemos que conocer el tiempo. Volvamos a Romanos capítulo 13, verso 11. A esta iglesia el apóstol Pablo le habló, hablándole, amados, que había que conocer el tiempo en que uno está viviendo. Bendecido sea el Señor para siempre. Sí, porque muchos están envueltos, el enemigo los envuelve en problemas, en tantas cosas, en problemas en la iglesia, tantas cosas, amados, que se olvidan el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Es un tiempo, amado, de orar más, de ayunar más, de buscar el rostro del Señor más, amados, de buscar la justicia de Dios más todavía, como dijo el apóstol Juan allá en el libro de Apocalipsis. Bendecido sea el Señor. El que sea santo, que hay que buscar más la santidad. El que sea justo, busque más la justicia del Señor para siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Y no dejarnos que el enemigo nos entretenga en tantas cosas en la iglesia, tantos problemas que surgen. Gloria al Señor. ¿Y todo es para qué? No para aventajar la iglesia, sino es para destruir la congregación. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Tenemos que conocer el tiempo, amado, en que nosotros estamos viviendo. Los apóstoles conocían el tiempo. Al Espíritu Santo, usando el apóstol Pablo, gloria al Señor, en este momento estaba diciendo, hay que conocer el tiempo. Estamos en el momento, ellos estaban en el momento del regreso de Jesucristo en gloria, de la venida de Jesucristo. Ellos estaban en esa expectativa, en esa esperanza constante.
Gloria al Señor para siempre y esperar del cielo a su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor, dijo el Espíritu Santo por el apóstol Pablo. Bendecido sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Y esto conociendo el tiempo. Ellos sabían, amados, ellos estaban en esa expectativa, en esa esperanza. Es decir, mientras tanto, ellos seguían trabajando, ellos seguían haciendo lo que Dios quiso que ellos hicieran, predicando la palabra, enseñando la palabra, edificando a la iglesia, gloria al Señor para siempre, ganando almas para Cristo, porque así nosotros tenemos que estar. Nosotros tenemos que estar, amados, vigilando, amados, ganando almas para Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor para siempre? Al nombre de Jesucristo, la gloria. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño. Gloria al Señor. Allá hay alguien en la puerta. Bendecido sea el Señor. Praise God. Gloria al Señor para siempre. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño. Es muy interesante que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dijo, y despertarnos del sueño. Porque el enemigo viene a, amado, a adormecerlo a uno con tantas cosas, con tantas situaciones que suceden para despistarlo a uno, para sacarlo a uno de concentración de los caminos, de los propósitos del Señor. Para eso ha venido el enemigo, para que nosotros nos hagamos la obra del Señor, sino que nos entretengamos, que nos concentremos en algún problema o en problemas. Bendecido sea el Señor para siempre. Y el enemigo pues sumerge a muchos dentro de la iglesia en un letargo espiritual, en un letargo. Amados, ustedes saben los lagartijos como son, ¿verdad? Y todos los reptiles como son, culebras, lagartos, cocodrilos, gloria al Señor para siempre. Todos, amados, son de sangre fría, como se ha dicho, sangre fría. ¿Por qué? Porque ellos reciben el calor cuando salen afuera en el sol. Y si hay frío, se adormecen, no se pueden mover. Y la única manera que ellos se pueden mover es si ellos salen del agua. Si es un cocodrilo, sale del agua y empieza a coger un sol, empieza a coger un bronceado, como decimos nosotros, empieza a calentarse con eso. Es como único ellos se pueden mover. Y así son los lagartos en estos fríos que han habido aquí. Bendecido sea el Señor. Mire, ve si usted ha visto un lagarto por ahí. Mire, ve si usted ha visto a muchos cocodrilos nadando en el agua. Bendecido sea el Señor. Muchas culebras. No, ¿por qué? Porque ellos entran en un letargo. Ellos entran en una zona de inmovilidad. No se pueden mover por el frío. Y el enemigo, amado, causa que haya frío en muchas vidas dentro de la congregación. Amados, y en vez de hacer la obra del Señor, se adormecen, se quedan ahí. Gloria al Señor. Y no hacen lo que el Señor quiere que ellos hagan. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Por eso que el Espíritu Santo nos advierte, bendecido sea el Señor, de este sueño espiritual que el enemigo quiere que nosotros entremos. Gloria al Señor. En un sueño nos habla, amado, de inactividad. Gloria al Señor. Nos habla de cuando uno está durmiendo, amado, uno está en la cama, o donde quiera que uno esté en un carro, donde quiera que uno se eche una siesta, como decimos nosotros, o se ponga a dormir. Uno está en un estado de inactividad. Gloria al Señor para siempre. Y eso es lo que el enemigo quiere causar en la congregación, que la congregación esté en un letargo espiritual, en una inactividad, y que no haga la obra que el Señor les ha llamado a que hagan. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesucristo la gloria. Gloria al Señor para siempre. Aquí el Señor ayer mismo, amados, trajo una pareja. Gloria al Señor para siempre. Y el Señor habló. El Señor habló. Gloria al Señor para siempre. Pese a ciertas cosas, ¿verdad? Pero el Señor usa personas para hablarnos. Puede ser personas que quizás la apariencia que nosotros deseamos ver no está. Pero, amados, el Señor puede usar a personas para darnos mensajes. Las menos personas que usted se espera. Bendecido sea el Señor para siempre. Lo ha usado en varias ocasiones, gloria al Señor. Aquí a frente de la iglesia. Y hubo una pareja, amados, que nos dio un mensaje de confortación, un mensaje de seguir hacia adelante, un mensaje de no desmayar. Estoy parafraseando, amados. Un mensaje de seguir hacia adelante,
de que el Señor va a bendecir esta congregación, pero tenemos que seguir hacia adelante, haciendo la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos, y Él se encargará del resto. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo para siempre? Así que, mi amado, tenemos que conocer el tiempo en que estamos viviendo. Tenemos que conocer que el Señor quiere que nosotros estemos activos, no inactivos. Que el Señor quiere que nosotros estemos despiertos, vigilantes, orando en todo tiempo. Velar y orar para que no entréis en tentación. Bendecido sea el Señor. Velando en todo tiempo, orando en todo tiempo, en comunión en todo tiempo, haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, y no en un letargo espiritual, no en un sueño espiritual. Bendecido sea así, porque ese es el propósito de la iglesia. El propósito del enemigo es estancar la iglesia, es detener la iglesia en un sueño espiritual, en una indiferencia espiritual, para que no haga las cosas que Dios les ha mandado que haga. Bendecido sea el Señor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Oiga bien, el apóstol Pablo dice de despertarnos. Quiere decir que se incluyó en este mensaje que el Espíritu Santo le estaba dando a esta iglesia. Bendecido sea el Señor. Porque dice aquí, amados, en Romanos 13:11, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando nosotros creímos. ¿A qué salvación se refiere? Amados, a la transformación de este cuerpo. Ya somos salvos, ya somos regenerados, ya somos transformados. Ya el Señor ha hecho la obra en nuestros corazones, espíritu y alma. Gloria al Señor para siempre. Amados, pero hay algo que falta, y es la transformación. Y era, amado, el cambio de este cuerpo a un cuerpo incorruptible. Primera de Corintios capítulo 15, últimos versículos, nos hablan estas cosas. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Porque ahora está más cerca, y eso que los apóstoles estaban predicando en aquel tiempo. Óigalo bien. Y ellos predicaban que esta salvación, que esta transformación, que el advenimiento de Jesucristo, el levantamiento de la iglesia de Jesucristo al cielo estaba cerca en los tiempos de ellos. ¿Pero qué? ¿Por qué? Amado, usted sabe cuántos años han pasado de esto. Bendecido sea el Señor. Pero es que el Señor no vive en el tiempo que nosotros vivimos. El Señor vive en un eterno presente. Él no vive en tiempo. Él conoce el pasado, el presente y futuro. Él fue, Jesucristo, fue el que creó el tiempo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Jesucristo fue el que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y todas las cosas subsisten por la palabra de Jesucristo. Eso se encuentra en Colosenses capítulo 1, bendecido sea el Señor para siempre. Todas las cosas subsisten por la palabra de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Así que Dios creó, Jesucristo creó el tiempo. ¿Para quién? Cielo y la tierra, la luna, las estrellas, todo es para el tiempo, para nosotros regirnos por un tiempo, bendecido sea el Señor. Así que Dios mismo no vive en un tiempo, Él vive en presente, siempre está en presente. Por eso es que llama las cosas que no son como si fueran. Bendecido sea el Señor para siempre. Porque Él conoce las cosas del futuro, Él conoce las cosas antes que sucedan. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Cuando nosotros le damos gracias a Dios que nosotros servimos al Dios que hizo los cielos y la tierra, que es omnisciente, es omnipresente. Como yo le decía a uno aquí en la iglesia, gloria al Señor para siempre, que el único omni que yo creo, gloria al Señor, el único omni quiere decir platillos voladores o objetos que no se pueden identificar. Bendecidos, el único omni que yo creo es el omnipotente, que hizo los cielos y la tierra, el omnipresente, el omnisciente, que conoce las cosas pasadas, presentes y futuros. Conoce las cosas que usted va a hacer de aquí a unos minutos, después que usted salga de esta iglesia, si Dios conoce lo que nosotros vamos a hacer. Gloria al Señor para siempre. Ese es el Dios a quien yo sirvo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo para siempre? Así que el Señor les habló a los apóstoles y les dice que Él viene pronto. Gloria al Señor. ¿Por qué? Aunque hayan pasado miles de años, el Señor vive en un eterno presente. Bendecido sea el Señor para siempre. Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo saben ni el día ni la hora, pero Dios sí sabe, Jesucristo sí sabe el día y la hora. Por eso que, amados, Él quiere que nosotros, amados, conozcamos el tiempo en que nosotros estamos viviendo y sigamos haciendo la obra. Conozcamos las obras del enemigo, amado, y sigamos hacia adelante haciendo la obra del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo?
Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Estaba cerca el avenimiento de Jesucristo en aquel momento, la salvación, la transformación de este cuerpo. Amado, y si aquel momento estaba cerca, ¿cuánto no más en este momento en que nosotros vivimos? ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo para siempre? Esa es la palabra del Señor. En Romanos 13:12 dice, y la noche está avanzada. La noche está avanzada. Y el día está por llegar. Oiga bien, la noche está avanzada. O sea, el tiempo está corto. El tiempo está corto. El Señor les dijo a los apóstoles en un momento, en una ocasión, les dijo que había que trabajar mientras el día dura. Mientras haya luz del sol, amado, mientras el día dura, hay que trabajar. La noche viene, dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles. La noche viene cuando ya nadie puede obrar. En estos días hemos tenido días preciosos. ¿Cuántos han gozado de estos días preciosos que hemos tenido aquí? Un día, una brisa, pero bien tremenda, brisa bien rica, bien confortable, bendecido sea el Señor. Un día soleado en este lugar donde nosotros vivimos, bendecido sea el Señor, aquí en Orlando, bendecido sea el Señor. El cielo azul, el sol ahí despejado, que usted ni lo puede ni mirar porque tan fuerte que está ese sol, bendecido sea el Señor. Oiga, y yo en esta semana en el trabajo, y yo deseando estar en algún parque por ahí, descansando, y yo me pinchaba, dice, y gritaba, porque para despertar, que no estaba en un parque, gloria al Señor, estaba en el trabajo, bendecido sea el Señor para siempre. Oiga, a la verdad que bien lindo que estaba ese día, bendecido sea el Señor para siempre, gloria al Señor, amados. Dice la palabra del Señor, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11, verso 12 dice, la noche está avanzada. Y yo esperando en ese momento, amado, yo veía que el sol ya se declinaba, que ya se iba el sol. Oiga bien, que ya el sol se estaba poniendo, porque hoy el sol se pone más tarde. Bendecido sea el Señor, en este lugar de Orlando, Florida, el sol se pone más tarde y se pone más oscuro, ya se está poniendo oscuro como a las 8 de la noche prácticamente. Bendecido, pero ya yo veía que ese día tan lindo ya se estaba pasando. Amados, tenemos que aprovechar el momento. El Señor dijo, amados, que uno tiene que trabajar mientras el día dura, mientras haya tiempo, mientras haya oportunidad, mientras haya el momento, mientras estemos ahí, amados, en el momento, en el tiempo, en la hora, hay que aprovecharla para predicar de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo para siempre? Gloria al Señor. Y aquí en este versículo el Espíritu Santo dice, por boca del apóstol Pablo, Romanos 13:12, la noche está avanzada. Ahora es al revés, ahora en la noche está avanzada. También nos habla del tiempo. El tiempo es corto. Las horas están cortas. Se acaba el momento. El momento de la gracia se acaba. Bendecido sea el Señor para siempre. Y aquí dice, y el día está por llegar. Yo no sé cuánto ustedes esperan ese día glorioso. Ese día glorioso, amado, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se hablaba un momento en la escuela bíblica de ese día glorioso, del advenimiento de Jesucristo, de la venida de Jesucristo. El día está por llegar. Día de juicio, día de calamidad para los desobedientes, para los que se queden aquí, después que Jesucristo se lleva a su iglesia. Pero día glorioso, día triunfante para la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Oh, gloria al Señor, la noche está avanzada, el día está por llegar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues desecharnos. Aquí dice, desechemos pues. El apóstol se incluye, oiga bien. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Sí, porque mientras estemos en este mundo, hay obras de las tinieblas que se nos quieren pegar. Hay obras que el enemigo hace, amado, para enredarnos, para adormecernos, para sumergirnos en un letargo espiritual, bendecido sea el Señor. Obras del enemigo, amado, el cual enemigo nos quiere enredar, bendecido sea el Señor. Dice aquí, desechemos pues, tenemos que estar en esa disposición de desechar constantemente las obras del enemigo.
de refutar lo que es del enemigo, desechar las obras del enemigo. Bendecido sea el Señor. Y dice aquí, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Vistámonos. La semana pasada, el domingo pasado, el Señor nos hablaba de la armadura. Efesios capítulo 6, verso 11 en adelante, amados, la armadura que tenemos que tener. Bendecido sea el Señor para siempre. Y aquí el Espíritu Santo le habla a esta iglesia por boca del apóstol Pablo, Romanos 13:12, dice: vistámonos las armas de luz, no de tinieblas, obviamente. Las armas de luz. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? El verso 13, amado: la noche está avanzada, el día está por llegar. Desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. El verso 13 dice: andemos. Porque la vida del cristiano es como un caminar, es un camino que el Señor ha trazado. Y es el camino de justicia. Romanos 13:13. Romanos 13:13. Estoy leyendo Romanos 13:13. Andemos honestamente. ¿Por qué? Porque el camino que el Señor ha trazado para nosotros es un camino de justicia. Es el camino de la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Bendecido sea el Señor. Andemos honestamente en este camino que el Señor ha trazado para nosotros. Gloria, un camino, amado, que está abierto hacia el trono de la gracia, como dijo el apóstol a los hebreos. Bendecido sea el Señor para siempre. Andemos honestamente, oiga bien, como de día, y no de día literal, como de día literal, como cuando uno está de día, es muy difícil que uno tropiece contra algo, ¿verdad que sí? Porque uno ve, uno puede ver. Así, espiritualmente uno tiene que estar de día siempre. Espiritualmente, que la luz de Cristo alumbre en nuestras vidas constantemente. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Andemos honestamente como de día, no en desenfrenos. ¿Usted sabe lo que quiere decir desenfreno? ¿Usted sabe lo que quiere decir desenfreno? Una persona que no tiene freno, que no tiene control, que no tiene dominio propio, que hace lo que venga, que hace las obras del enemigo sin freno, sin control, porque el que está haciendo las obras del enemigo está desenfrenado. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Y usted sabe lo que le pasa a un vehículo, ¿verdad? Cuando le fallan los frenos. Que si usted, oiga, viene un accidente rápido. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Así es la vida del creyente. Si usted se encuentra haciendo las obras del enemigo, usted está desenfrenado. Está desenfrenado y está yendo de noche, viajando de noche y no de día. Hablando figuradamente, bendecido sea el Señor. Desenfrenado, y el accidente va a suceder y le puede costar su vida. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Andemos honestamente como de día, no en desenfrenos. Oiga bien, no en desenfrenos y borracheras. Óigalo bien, no en desenfrenos y borrachera. Bendecido sea el Señor para siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesucristo la gloria. No en desenfrenos y borracheras. Bendecido sea el Señor. Así que una persona que está en desenfreno haciendo y practicando el pecado sin ningún límite, en otras palabras. No solamente, y está en borracheras. Está en borracho. ¿Sabe lo que es un borracho? ¿Verdad que sí? Una persona que está lleno de licor, una persona que está lleno de bebidas alcohólicas, intoxicado, bendecido sea el Señor, que pierde la razón, que pierden la razón y hace muchas cosas que de otra manera, si ellos estuvieran en sus cabales, no lo harían. Bendecido sea el maravilloso nombre de Jesucristo. Están en desenfreno. Dice aquí, andemos honestamente, Romanos capítulo 13, verso 13, andemos honestamente como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias. ¿Usted sabe lo que es lujuria? Eso es un desenfreno sexual también. Bendecido sea el Señor. Es una persona que vive para el sexo, todo tipo de sexo, y no le importa. Bendecido. Por eso es que hay por eso es que la palabra del Señor lo dice en Romanos capítulo 6. Bendecido sea el Señor. Que la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, amado. Si usted vive una vida desenfrenada, practicando en borracheras, si usted vive una vida de lujurias, amados,
acostándose con Raimundo y todo el mundo. Bendecido sea el Señor para siempre. Dando su cuerpo a la prostitución. Bendecido sea el Señor. A la fornicación. Dando su cuerpo al adulterio, a la homosexualidad, al lesbianismo, al bestialismo. Amado, tantas cosas horribles que se hacen en ese mundo de maldad. Bendecido sea el Señor para siempre. Usted está en un camino hacia la muerte, en un camino hacia el infierno. Y la paga del pecado es muerte. Mas el don de Dios, que es Jesucristo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Juan 3:16. Bendecido sea el Señor para siempre en adelante. Amados, si usted está en borrachera, si usted está en desenfreno, amado, en vicios, en drogas, en alcoholismo, bendecido sea el Señor para siempre, viviendo una vida de lujuria, gloria al Señor, y lascivias. Oiga bien, usted va rumbo al infierno. Su vida está por terminar. Ese estilo de vida no solamente acaba con usted físicamente, con tantas enfermedades venéreas, sino que acaba con su vida espiritual. Usted va rumbo a la muerte, usted va rumbo al infierno, donde no hay más esperanza. Pero Jesucristo es el único camino a Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? El Señor ha venido para darle vida a usted, y vida en abundancia. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? No andemos, dice, andemos honestamente, dice el Espíritu Santo, Romanos 13:13. Andemos honestamente como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas, ni envidias. Hermano, estas cosas son frutos de la carne, Gálatas capítulo 5. Son frutos de la carne, amado, que el enemigo quiere enredarnos a nosotros en esas prácticas, amado, y meternos en ese sueño espiritual, en esa indiferencia hacia las cosas de Dios, y enredarnos en esas cosas. Bendecido sea el Señor para siempre, que son frutos de la carne, Gálatas capítulo 5. Bendecido sea el Señor para siempre. No en lascivias, ni en contiendas y envidia. Si hay alguna cosa que el enemigo le gusta causar en los matrimonios, entre la familia, es la discusión, es las griterías, es las ofensas, el uno contra el otro, bendecido, es hablándose malo uno al otro, bendecido. Esa es obra del diablo, obra del enemigo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar al Cristo de la gloria? Y el Señor Jesucristo, amados, nos habla en su santa palabra, el Espíritu Santo nos habla en su santa palabra, que no debemos estar en esas cosas. Que eso no son cosas del Espíritu, eso no son frutos del Espíritu, sino frutos de la carne. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Ni envidias, siempre deseando lo que otro tiene. Siempre deseando lo que otro tiene, porque no te conformas con lo que Dios te ha dado. Porque usted no se conforma con lo que Dios le ha dado a usted. Bendecido sea el Señor para siempre. No es malo desear bienes, no es malo desear, ¿verdad?, prosperar, no es malo desear avanzar, ¿verdad? Nada de eso es malo. Pero es malo envidiar a otra persona, porque Dios le ha dado esa capacidad a otra persona, usted no la tiene. Cuando nosotros podemos glorificar el nombre del Señor, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque sabemos una persona, un ángel, que hoy en día, amado, se llama Satanás, bendecido, que envidió la posición de Dios. Quiso estar en la posición de Dios, y por eso que Dios lo sacó del cielo, y antes se llamaba Lucifer, antes se llamaba Luzbel, hoy se llama Satán, hoy se llama diablo, hoy se llama padre de mentira. Bendecido sea el Señor para siempre. Hoy se llama serpiente antigua, dragón. Todo eso el Señor le ha puesto como nombre. Bendecido sea el Señor para siempre. Tenemos que tener cuidado que el enemigo no nos engañe a nosotros ni nos trata de poner en nuestros corazones envidia sobre otra persona, envidia de lo que otra persona tiene. Bendecido sea el Señor para siempre. Conformémonos, amados, con lo que Dios nos ha dado, con el talento que el Señor nos ha dado,
Gloria al Señor. Hay otros que el Señor los ha capacitado más que a otros. Pero amados, todos en el cuerpo de Jesucristo somos tan importantes. Somos muy importantes en el cuerpo de Jesucristo. Ni el que tiene más capacidad, ni el que a Dios ha capacitado más, debe mirar de hombro, pues no debe menospreciar al que Dios ha capacitado menos. Bendecido sea el Señor para siempre, porque todos en el cuerpo de Jesucristo, todos en el cuerpo de Jesucristo como miembros somos muy importantes en la posición en la cual el Señor nos ha colocado. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Si usted no lo quiere creer, lo que estoy diciendo, pues cuando vaya a su casa, coja un cuchillo, córtese un dedo para ver qué importante era ese dedo. Bendecido sea el Señor para siempre. A ver si usted, o córtese la mano. A ver, usted va a ver lo muy importante, que es el dedito que usted se cortó. Y usted cómo lo trata, ¿verdad? Cuando usted se da un tajo, cuando usted se da una cortada en un dedo, ¿cómo usted lo trata? Enseguida se mete el dedo en la boca, ¿verdad que sí? Y ahí está el cuerpo se arruga todo, ¿verdad? Y se mete el dedo en la boca, ¿verdad? O hace lo que sea para parar el sangreamiento, bendecido sea. Y enseguida lo lava, lo limpia, le busca una corrita, ¿verdad? Y lo protege bien, ¿verdad que lo protege bien? ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesús? Así que lo protege bien. Así que todos, si usted es un dedo en la obra del Señor, si usted es un dedito pequeño en la obra del Señor, usted es muy importante en la obra del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Amén, amén y amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor para siempre. No debemos estar envidiándonos unos a otros, bendecido sea el Señor, ni habiendo contiendas unos con otros, bendecidos, porque eso es el fruto de la carne y no del Espíritu. Gloria al Señor. El verso 14 que dice, más vestidos, no de las tinieblas, más vestidos del Señor Jesucristo. Esa es nuestra armadura. Esa es la armadura que el Espíritu Santo estaba hablando a través del apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios. Más vestidos del Señor Jesucristo. Oiga bien, esa es nuestra armadura. ¿Qué mejor armadura que Jesucristo, que está vestido de Jesucristo? ¿Y usted sabe cómo nosotros estamos vestidos de Jesucristo? Porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Oiga, y mucho más, somos investidos del poder del Espíritu Santo, estamos vestidos de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Porque el representante en esta tierra no es ningún hombre o mujer, no es el Papa de Roma, no es el evangelista fulano de tal, no es la apóstol fulano de tal, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, el representante de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? No es ningún pastor, es representante. Es el Espíritu Santo que representa a Jesucristo. Y el Espíritu Santo, pues viene a morar en nosotros, somos templos del Espíritu Santo. Y nosotros a la vez, como cuerpo de Jesucristo, estamos representando a Jesucristo allá. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Más vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para satisfacer. No hagas ni tomes ni un paso. No hagas algo que pueda traer oportunidad para la carne, las obras de la carne. Tenemos que tener mucho cuidado. Más vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. No proveas. No causes algo para satisfacer, no hagas algo que te puede llevar a satisfacer las obras de la carne. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesucristo la gloria. Al nombre de Jesucristo la gloria. Bendecido sea el Señor. En Gálatas capítulo 3, verso 27. Gálatas capítulo 3, por eso que es muy importante estar vestido de Jesucristo y no proveer para las obras, para satisfacer las obras de la carne, o sea, para satisfacer el pecado, la vida de pecado. Bendecido sea el Señor para siempre. Aquí dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Gloria al Señor. Repito, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Han bendecido sea. Somos bautizados en Cristo. Es la presencia del Señor que está en nosotros y fuera de nosotros también. Al nombre de Jesucristo, la gloria. Efesios 4:24, ¿qué dice Efesios 4:24? Y vestidos del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera. Todos nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Y vestidos del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera. Bendecido sea el Señor para siempre. En Colosenses capítulo 3, verso 10, Colosenses capítulo 3, verso 10, dice la palabra del Señor. Y vestidos del nuevo, el cual se va renovando, el nuevo hombre, la nueva creación. ¿Y quién es el que hace la nueva creación? Jesucristo. Es el que obra en nosotros. Somos vestidos de Jesucristo, somos bautizados en Jesucristo. ¿Cuántos nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Colosenses 3, 10 al 12 dice, y vestidos del nuevo, oiga bien, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. ¿Y quién es esa imagen? ¿Quién es esa imagen? Jesucristo. Jesucristo es la imagen de Dios Padre. Nosotros somos la imagen de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Dice, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Donde no hay, oiga bien, donde no hay, verso 11, Colosenses 3:11, donde no hay, oiga, no hay griego ni judío. En otras palabras, no hay diferencia entre nacionalidades. Óigalo bien, aquí no hay discriminación. No hay diferencia entre nacionalidades en el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Que Él vino a quitar esas barreras, que Él vino a quitar, amado, esas diferencias que habían antes, esa discriminación que habían antes. Amado, el pueblo de Dios no debe haber discriminación. ¿Cuántos nosotros podemos glorificar el nombre de Dios? No debe haber prejuicios por la tez del color, por la cultura. Bendecido sea el Señor porque usted no come arroz y habichuela y el otro sí. Bendecido sea el Señor para siempre. No debe haber nada de esas cosas. En el cuerpo de Cristo no hay diferencia étnica, no hay diferencia étnica. Bendecido sea el Señor. No hay diferencia, no importa de dónde usted nació, no importa dónde usted nació, bendecido sea el Señor. Nos dice aquí en Colosenses 3, 10 al 12, dice aquí, el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, o sea, judío o gentil. O sea, no hay la religión judía, aquí la religión judía no cabe, aquí ninguna religión gentil cabe, aquí lo que cabe es Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Es la fe en Jesucristo. En el cuerpo de Jesucristo no existe tampoco bárbaro ni cita. Bendecido sea el Señor para siempre. Dice aquí, siervo ni libre. En el tiempo en que los apóstoles vivieron, habían siervos y habían libres. Habían extranjeros. Bendecido sea el Señor. Había gente culta, había gente que no era culta, había gente que habían estudiado, otros que no habían estudiado. En el cuerpo de Cristo no hay discriminación. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? En el tiempo de los apóstoles habían siervos que eran pastores, pero en su vida natural eran siervos de amos. Y el amo, si se convertía, tenía que someterse al pastor de la iglesia, que era un siervo de él. Alaba, así eran las cosas. En aquel tiempo habían siervos y esclavos. Y habían siervos que eran pastores, que Dios le había llamado para ser pastores. Y si el amo resulta que se convierte y está en la misma iglesia, pues el amo se tenía que someter al pastor. La autoridad de la iglesia era el siervo de él. Pero una vez que salía de la iglesia, pues ya el siervo se tenía que someter ¿a quién? Al amo. Porque esa era la cultura en aquel tiempo. Así era en aquel tiempo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Pero el amo que era que servía al Señor y el siervo que servía al Señor no tenía ningún problema. Ningún problema tenía. Porque habían asimilado la palabra y el conocimiento de cómo el siervo tenía que tratar al amo y cómo el amo tenía que tratar al siervo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Eso lo dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, enseñándoles cómo deberían, y también el apóstol Pedro, cómo debía el siervo sujetarse, ¿verdad?, al amo y así viceversa. Gloria al Señor para siempre. Amado,
Seguimos hacia adelante. No hay diferencia, Colosenses 3, 10 al 12, verso 11, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cuántos le damos gracias al Señor que Él es nuestro hermano mayor, que Él es el que manda? ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Cristo es el todo y en todos. Gloria al Señor. Verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué? De entrañas de misericordia. Hay que tener misericordia, oiga bien. De entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Bendecido. Hay que persistir, amado. Hay que persistir en la obra del Señor, en la palabra del Señor. Volvemos a Romanos 13, 14. Más vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesús la gloria. Vamos a buscarle en Gálatas. Me siento en mi corazón buscar en Gálatas, hablando sobre los frutos del Espíritu. Bendecido sea el Señor. Aleluya. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5, verso 13 en adelante. Vamos a leer el verso 13 en adelante. Gálatas 5, 13 en adelante. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido ¿qué? Llamados. Oiga bien. Solamente que no uséis la libertad de Cristo. Oiga bien. Solamente que no uséis la libertad de Cristo. Esta de libertad de Cristo se refiere tanto al judío, porque los gálatas no eran judíos. Lo que había un problema en los gálatas es que judaizantes querían corromper la iglesia que el apóstol Pablo había fundado con el poder del Espíritu Santo en Galacia, bendecido sea el Señor. Allí, pues, judaizantes querían corromper la iglesia. Judaizantes que no eran amigos de Pablo, sino eran enemigos de Pablo. Bendecido sea el Señor para siempre. Los gálatas, pues, eran libres. Eran libres de los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. Bendecido sea el Señor. Pero eran ¿qué? Aunque fueron libres de esas cosas, eran esclavos ¿de quién? De Cristo. Entonces nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Eran siervos de Jesucristo. Al nombre de Jesucristo la gloria. Y los judíos que habían salido del judaísmo, de los ritos de la ley ritual y la ley ceremonial de Moisés, los que habían salido de ahí, que se habían convertido a Jesucristo, pues eran libres de esas cosas, pero ¿qué pasa? No podían usar la libertad que habían recibido de esa vida de tradición, amado, ¿para qué? Para practicar el pecado. En otra palabra, para entrar en un estado de liberalismo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? De ser liberales. Libres de lo que la palabra del Señor nos enseña, cómo debemos andar. Y yo, hermanos, si aún, el versículo 12, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad, Gálatas 5:13, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Si Jesucristo nos ha llamado, éramos esclavos de las tinieblas, éramos esclavos del pecado, del vicio, de las drogas, del alcoholismo, de la lujuria, de la lascivia, de tantas cosas allá en el mundo. ¿Cuántos el Señor les ha libertado? El Señor ha libertado a mucha gente de ahí. Gloria al Señor para siempre. Pero ahora que eres libre, no es para que volver otra vez a la servidumbre, a la esclavitud del pecado, del enemigo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Somos libres, oiga, pero somos siervos ¿de quién? De Jesucristo. Porque vosotros, hermanos, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, o sea, para pecar, sino por amor servíos los unos a los otros. Oiga bien,
Verso 14, porque toda la ley en una palabra se cumple, toda la ley ritual y ceremonial. Oiga bien, de Moisés, dijo el apóstol Pablo, porque toda la ley se cumple en una sola palabra. ¿En qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si tú amas a tu prójimo con ese amor de Dios en tu corazón, tú no le vas a hacer mal a tu prójimo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Usted va a cumplir con los mandamientos de la palabra del Señor. Seguimos hacia adelante. Versículo 15 dice, mas si os mordéis, miren lo que el enemigo estaba tratando de hacer. Ya esta iglesia, el enemigo había atacado a esta iglesia. Oiga bien, estaba causando problemas por estos enemigos de la cruz de Cristo, como Pablo le llaman. Gloria al Señor. Judaizantes que venían a tergiversar, a obligar a esos gentiles en Gálatas, gloria al Señor, para siempre, a obligarles a que guardaran días de reposo, a que se abstuvieran de ciertas comidas, a que se circuncidaran los hombres, y para servir al Señor. Bendecido sea el Señor para siempre. Y al hacer estas cosas y apartarse de la gracia que ellos habían recibido por el Señor a través del mensaje del apóstol Pablo, al apartarse de estas cosas, el enemigo se estaba metiendo y ¿qué estaba causando? Estaban causando ¿qué? Ofensas entre uno y otro, contiendas entre uno y otro. Mas si os aquí lo dice, versículo 15, Gálatas 5, mira el fruto de apartarse de la gracia del Señor. Gálatas capítulo 5, verso 15 dice, mas si os mordéis, mira hasta qué punto llegaron ellos. No literalmente se estaban mordiendo, mas si os mordéis y devoráis los unos a los otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros. Cuando uno se aparta de la gracia de Dios, amado, y el enemigo viene a destruir esa congregación, se aparta de la gracia del Señor. Oiga, ahí empiezan a manifestarse todo lo que es fruto del enemigo, fruto de la carne. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? El verso 16, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar. Cuando dice andar es figuradamente hablando, quiere decir vivir en el Espíritu, conducirse uno bajo la unción, bajo la dirección del Espíritu Santo. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, no le des satisfecho a los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Más adelante lo vamos a leer. Verso 17, Gálatas 5:17, porque la carne codicia, oiga bien, contra el Espíritu. Los deseos de la carne es una batalla que el enemigo quiere poner en nosotros, en nuestros miembros, en los miembros de nuestros cuerpos, deseos de la carne que luchan contra la voluntad del Espíritu Santo. Oiga bien, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. El Espíritu Santo no está de acuerdo con los frutos de la carne. Oiga bien, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisiere. Está en un letargo espiritual ahí. Está en una indiferencia. Está en un sueño. Está inactivo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? El verso 18, Gálatas 5:18 dice, mas si sois guiados por el Espíritu ¿de quién? El Espíritu de Dios. No estáis bajo la ley. ¿Qué parte de la ley? Ritual y ceremonial. Estamos bajo la ley judicial y la ley moral. Bendecido sea el Señor para siempre. Si usted quiere saber eso, pues cómo hacer. Si usted quiere saber si está bajo la ley judicial, cómo es una luz aquí mismo, mire, aquí, que hay una cámara. Yo no estoy bajo la ley judicial. ¿Cómo hace esa luz para que usted vea? Llévese esa luz roja para que usted vea. No haga el pare. Usted vea que le va a llegar por el correo. Ahí mismo. El ticket, como decimos nosotros. Y usted va a aprender rápido que está bajo la ley judicial. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? La ley moral sí estamos bajo porque el Señor nos manda a apartarnos de adulterio y de fornicación. Aquí lo dice. Y manifiestas son las obras, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia. Mire todo esto, lascivia. Verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, que es falsa doctrina. Gloria al Señor para siempre. Versículo 21, mire todas estas cosas. Envidias, Gálatas 5:21, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas.
de los cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué más claro que eso? Despiértate del sueño en que estás durmiendo. Si alguien te ha hecho creer que tú puedes hacer todas esas cosas y te vas para el cielo, sí, para el infierno es lo que te vas a ir. Y no es porque Dios te va a enviar para el infierno, sino porque tú has escogido el camino. Bendecido sea el Señor para siempre. Dice aquí que todos los que practican estas cosas, verso 21, no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Lo contrario a todo esto. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Verso 23, Gálatas 5, 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley condenatoria. No hay ley que te puede enjudiciar, bendecido. O sea, no hay ley que te puede condenar. Verso 24. Pero los que son de Cristo, ¿qué pasa? ¿Quiénes son de Cristo en esta hora? Pero los que son de Cristo han que crucificado la carne, o sea, las pasiones carnales, todo esto que hemos mencionado. Las pasiones carnales, oiga bien, pero los que son de Cristo, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos y sus concupiscencias. Todo lo que mencionamos. Esas cosas tienen que estar muertas en los miembros de nuestros cuerpos. No podemos dejar que el enemigo active los miembros de nuestros cuerpos para hacer esas cosas que hemos acabado de leer. Gloria al Señor. Los frutos de la carne. Versículo 25. Si vivimos en el Espíritu de Dios, andemos también en el Espíritu Santo. Amén, amados. No os hagáis, versículo 27, no os hagáis vanagloriosos, irritándonos. Oiga bien, y se incluye el apóstol Pablo. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes si estás dormido en ese lado. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Amados, el Señor quiere que no durmamos, que no nos durmamos, que no nos metamos en esas cosas, que no nos metamos en los frutos de la carne, que no permitamos que los frutos de la carne imperen en nuestras vidas, controlen nuestras vidas, porque es el enemigo del diablo, el Señor nos reprenda, que quiere que nosotros seamos partícipes en todos esos deseos de la carne, que batallan contra la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso que no podemos permitir dormirnos. No podemos permitir que el enemigo nos duerma en esa vida de pecado, en ese desenfreno. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Porque está más cerca el tiempo. Porque el tiempo de nuestra redención está más cerca que cuando creímos. ¿Usted creía que era pronto en aquel tiempo cuando usted se convirtió a Cristo? Ahora está más cerca todavía. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Despiértate, tú que duermes. No permita que el enemigo te duerma en las pasiones carnales, en los pecados de esta vida. Gloria al Señor para siempre. Despiértate, tú que duermes. Puesto de pie en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te doy la gloria, la honra, la alabanza. Porque solo tú, Señor, merece la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos has hablado a cada uno de nosotros en esta hora. Y a todos los oyentes, Señor, que en esta hora, Señor, y más tarde van a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea fructífera en nuestras vidas. Una vez más, que demos frutos, Señor. Que demos frutos que glorifiquen tu santo nombre. Que demos esos frutos del Espíritu que tú quieres que nosotros demos. Que no nos durmamos, Señor, como otros se han dormido, Señor, y están en esa vida de pecado, en esas pasiones desordenadas.
en esas pasiones abominables ante de tu presencia, practicando una vida de pecado, creyéndose, Señor, que van a entrar al reino de los cielos, cuando tu palabra dice que no heredarán el reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a estar vigilantes, ayúdanos a ser vigilantes, ayúdanos a vigilar, a orar, a ayunar, a seguir hacia adelante, a venir a la casa, a tu casa, casa de oración, a reunirnos en tu congregación, Señor, en esta hora, a seguir hacia adelante, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo suplicamos. Señor, en esta hora oramos por todos los que están enfermos. Espíritu sanador de Jesucristo, ahora mismo fluya a través de estos cuerpos, de estas vidas que están enfermas, que están clamando a ti para que tú los sanes en esta hora. Virtud sanadora de Jesucristo, don de sanidades, de milagros, de maravillas, don de milagros, de sanidad, el don de fe se manifieste ahora mismo. Ahora mismo, Señor, en muchas vidas en esta hora queden sanos de toda enfermedad, de toda dolencia. Envía, Señor, tu palabra y la misma sane a cada uno de los que están oyendo ahora mismo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. En esta hora oramos por todas estas vidas que están encadenadas, estas vidas que están atadas por los vicios, por las drogas, por la lujuria, la lascivia. Señor, las borracheras, Señor, los desenfrenos de esta vida. Señor Jesucristo, Señor, que tú rompas estas cadenas. Que todo aquel ahora mismo que está escuchando esta palabra, esta oración, y desea, Señor, que tú rompas esas cadenas en su vida, ahora mismo, Señor, rompe esas cadenas. En el nombre de Jesucristo, conforme a tu palabra, todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16, 19, 18, 18. Señor, desatamos toda ligadura, toda cadena de vicio, de droga, de alcoholismo, de lujuria, de promiscuidad, Señor, de todos esos desenfrenos, de todos esos pecados en esta hora. Desatamos toda ligadura ahora mismo en el nombre de Jesucristo y proclamamos la libertad en ellos. Tu palabra nos dice, Señor, que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Liberta ahora mismo, Señor, estas vidas que están clamando a ti en esta hora. En el nombre de Jesucristo echamos fuera todo poder de las tinieblas. Tu palabra nos dice, Señor, y en mi nombre echarán fuera demonios. Echamos fuera poderes de las tinieblas ahora mismo que están atando a muchas vidas. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos por todos aquellos, Señor, en esta hora que han decidido reconciliarse contigo. Señor, han decidido aceptarte como Señor y Salvador. En esta hora oramos por ellos para que tú les salves. Tú que me escuchas en esta hora, si deseas reconciliarte con el Señor, deseas reconciliarte que una vez estuviste sirviendo al Señor Jesucristo y te has apartado y deseas volver a los caminos del Señor, y tú que nunca has servido a Jesucristo, que nunca has servido al Señor, quieres arrepentirte de tus pecados, quieres servir a Jesucristo, quieres pertenecer a la familia del Señor, en esta hora haz esta oración conmigo. Señor Jesucristo, estoy delante de tu presencia, pidiéndote que me perdones de todos mis pecados, de todas mis maldades. Reconozco que he pecado ante ti, que he desobedecido tu palabra. Reconozco mi maldad. Te pido que me perdones. Te pido que me laves con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame, lávame, hazme una nueva criatura, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Te lo suplico. Ven a morar en mi corazón. Sé Rey de reyes y Señor de señores de mi vida en esta hora. Dirígeme a una iglesia donde se predica tu palabra verdadera en esta hora. En el nombre de Jesucristo, yo te lo pido. Amén y amén. Si has hecho esa oración en esta hora, te quiero decir, y lo has hecho de todo corazón, tú eres salvo. Pídele al Señor Jesucristo, pídele al Espíritu Santo que te dirija a una iglesia donde se enseña la palabra verdadera, para que puedas crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor. Que el Señor te bendiga. Aquí estamos en Orlando, Florida, 5416 de la Hansel Avenue, aquí en Orlando, Florida, 32809, 5416 Hansel Avenue,
Orlando, Florida 32809. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y hasta el próximo domingo. ¿Cuántos de nosotros